por encima de las sumas que el presupuesto ha estimado como ingresos cuando son mucho mayores que esos. No voy a hablar de eso, sino que me quiero referir al ataque personal. La política argentina, con todos los defectos que haya tenido tradicionalmente, no se basaba en la personalización, sino que se basaba fundamentalmente, sí, en eslogans, sí, en axiomas, en apotegmas. Voy a citar nuevamente al general Perón. Perón nunca atacaba personalmente, y claro que yo no soy peronista, tampoco soy antiperonista. Vengo de una tradición radical, familiar, genética, pero adhiero a la línea popular, nacional, social, que se puede compartir entre muchos argentinos de distintos partidos políticos. Perón hacía denuncias generales, y Eva Perón, que recuerdo su voz, nunca la pude oír personalmente, pero recuerdo su voz, criticaba a las viejas de la oligarquía que hacían beneficencia y en vez de hacer justicia social. Y la única vez que hubo un eslogan personalizado fue en la campaña del 46. Yo tenía 7 años y ayudaba a pegar carteles. Y me acuerdo que el eslogan de la fórmula Perón-Quijano era Braden o Perón. Ahí había un eslogan muy oportuno, como estúpido la economía, Clinton cuando lo utilizó y con mucho acierto y que le dio muy buen resultado. Yo ahora diría estúpidos, el autismo, ahí está el problema, el aislamiento de la sociedad. Entonces, cuando se empieza a acusar de golpista con nombre y apellido a vastos sectores de personas y a veces personalidades, creo que realmente se está apagando el incendio con tanques de nafta de aviación. Es decir, se está creando más incendio en un ambiente que requiere cordializar la política y pacificar las relaciones sociales y de todo orden en el país. Yo le recordaría a los que hacen acusaciones de golpismo con nombre y apellido que están haciendo una falsa denuncia en primer lugar, porque no hay golpistas en la Argentina. Yo no conozco ninguno, ni creo que nadie esté ni remotamente pensando en eso. Lo que creo es que se exponen a que muchos aludidos algún día o en algún momento les hagan una querella por injuria y calumnia, porque están siendo difamados injustamente. Si a mí me acusan de golpista, yo voy a querellar, porque es una difamación. Porque además como tengo esa adicción al derecho constitucional, que ahora que ya estoy viejo espero no escribir más sobre eso, sino escribir sobre otras cosas más divertidas, porque algunos dicen que uno se dedica a la paleontología jurídica, otros me dicen que ser constitucionalista en Argentina es una forma de ser humorista, en fin, pero que tengan cuidado, porque así como en el diccionario está lo que hoy yo decía, déspotó y déspota, en el diccionario muy cerca de golpista está golpeador. Son pocas letras de diferencia. Lo que sí conozco que hay, y con nombre y apellido, golpeadores, con cachiporras, a veces con pasamontañas, otras veces sin pasamontañas, que destrozan una comisaría y quedan impunes y después son nombrados secretarios de Estado. Y conozco muchísimos más con nombre y apellido. Así que cuidado, porque la acusación de golpismo es muy grave, porque esa ley que sancionamos por unanimidad prácticamente, allá por el 84, ley de defensa del orden constitucional y de la vida democrática, que está incorporada al Código Penal, el que haga una denuncia por violación de esos artículos y la denuncia sea falsa, precisamente va a ser él el condenado y no el que ha acusado, al que ha acusado injustamente. Quiero sí, sobre la reforma, decir algunas cosas. Recién dije que lo importante es la reforma política, el régimen de partidos políticos. Creo que las cosas pasan no tanto por el orden de las normas, sino por el orden de las conductas y de los comportamientos. No es un problema normativo. Nunca creí en la leyenda del rey Midas aplicada al derecho. Esa creencia que la deformación profesional abogadil hace de que hay que dictar una ley, vamos a sancionar un decreto, vamos ya mismo a dictar el reglamento, de esta manera ya esto pasa a ser delito, hay que agravar las penas. El caso de Bloomberg, por ejemplo, yo lo vivía en la Cámara, había cosas que eran razonables,
otras eran disparatadas. Y me acordé de un párrafo viejo de Montesquieu del siglo XVIII. El tipo decía, la cuestión no es que las penas sean leves, sino lo grave es que no se apliquen. Es decir, el problema no se soluciona con la dosificación de la penalidad, incluso cuando no tenemos establecimientos carcelarios apropiados, etcétera. Me acuerdo que Duhalde me encomendó estudiar el tema y estuvimos estudiando el tema de Chile, el tema de Israel, el tema de Francia, de España, etcétera, pero llevaba tiempo y no nos alcanzó el tiempo para poder hacer una cosa que permitiera realmente cumplir lo que dice la Constitución. Las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. O sea que hasta los reos detenidos tienen que tener seguridad garantizada, porque a lo mejor son recuperables y hay que reinsertarlos en la sociedad, para lo cual hay que profesionalizarlos y hay que adaptarlos. Hay una palabra aplicable hoy en día a todo el quehacer social, que es la incapacitación, que no hay que confundir con la discapacidad. La discapacidad, ya sabemos, discapacitados es una enfermedad que puede ser de un tipo o de otro tipo, de otra índole, de otro origen, pero la incapacitación es el no haber tenido la oportunidad para capacitarse, y entonces queda en inferioridad de condiciones y con poca igualdad de oportunidades en la vida. Por eso una de las grandes propuestas que hay que hacer es que el tema de la capacitación, empezando por la educación primaria y siguiendo por el resto de la educación que permita tener capacitación para la parte laboral, tiene que formar parte del capítulo de la seguridad social. La seguridad social cubre riesgos, el riesgo de la vejez, el riesgo de la enfermedad, el riesgo de la discapacidad, el riesgo de la muerte. Tiene que cubrir también el riesgo de la incapacitación. Es decir, la persona tiene que estar amparada por un sistema de seguridad social que dé capacitación desde la edad más temprana hasta todas las etapas de la vida en que quiera seguir perfeccionándose, porque cada vez va a haber que adecuarse, ayornarse y adaptarse a nuevas realidades. Y para eso yo creo que hay que ir a algo que no sé por qué razón en la reforma del 94 no se lo puso, y que yo he insistido mucho en eso y desde antes. Desde mucho antes, allá por el 70 escribí un libro, perdonen que hable en primera persona, que se llamaba El misterio de la representación política. Hay que tener el Consejo Económico y Social, hay que tenerlo, hay que estudiarlo bien, no hay que crearlo de una manera que no sea funcional, sino que realmente permita buscar los grandes consensos. Porque si no, la consulta, y hay incluso autores europeos como Duverger que hablan de que además de poder ejecutivo, legislativo, judicial, hay poder de consulta. Y un Consejo Económico y Social es un poder que, si bien no decide,